Soy la empleada doméstica que se dio cuenta de lo que los médicos del millonario no vieron. Su bebé perdía peso cada mañana. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó cómo me sentía viendo cómo los deditos de esa criatura se debilitaban día tras día. Tal vez tú trabajas para alguien que nunca te dice gracias, o limpias mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora mismo? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es Clara, y he sido invisible durante 63 años. No esa invisibilidad donde la gente no te puede ver, sino donde miran a través de ti como si fueras parte de los muebles. Durante 12 años trabajé en esa torre de cristal en Polanco, Ciudad de México, donde el elevador necesitaba una llave especial solo para llegar al penthouse. Los pisos de mármol estaban tan pulidos que podía ver mi reflejo, doblado y distorsionado, como se había vuelto mi vida. Cada mañana a las 5:30, metía mi llave gastada en ese elevador. La ciudad abajo todavía dormía, pero los ricos nunca duermen de verdad. Solo mueven su dinero por todo el mundo mientras el resto soñamos. Para las 6, ya estaba en la cocina, preparando fórmula orgánica para bebé que costaba más por onza de lo que yo ganaba en una hora. La bebé, la pequeña Sofía, despertaría pronto, y yo sería la primera cara que viera. No la de su madre, no la de su padre. La mía. El penthouse tenía ventanales del piso al techo que daban al bosque de Chapultepec. En invierno, los árboles desnudos parecían dedos esqueléticos alcanzando el cielo. En verano, el dosel verde se extendía como una alfombra por la que nunca caminaría. Conocía cada rincón de ese departamento mejor que mi propio cuartito en la colonia Doctores. Cada lámpara de cristal, cada azulejo italiano importado, cada certificado de inversión descuidadamente dejado sobre la mesa del comedor, mostrando inversiones por millones de pesos. El señor Harrison hizo su fortuna en criptomonedas e inversiones tradicionales, transacciones de Bitcoin que ocurrían mientras se duchaba, pagos de dividendos que llegaban mientras dormía. Su esposa, la señora Victoria Harrison, venía de dinero bancario viejo, del tipo que se remonta a inversiones ferroviarias y fortunas del acero. Tenían activos cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar, pero no podían ver lo que le pasaba a su propia sangre. Sofía no era su hija biológica. Era sobrina de la señora Harrison, huérfana cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Los Harrison la acogieron, no por amor, sino porque era lo esperado. Bueno para su imagen en las galas benéficas, bueno para su posición social. ¿Pero amor? Ese era mi trabajo, aparentemente. Recuerdo la primera mañana que lo noté. Sofía se sentía diferente en mis brazos, más ligera de alguna manera, como si estuviera desapareciendo lentamente. Sus mejillitas, que habían estado llenas y rosadas cuando llegó por primera vez, comenzaban a hundirse. Su llanto era más débil. Pero cuando el pediatra venía para sus visitas semanales, apenas la miraba. Hablaba con la señora Harrison sobre su horario de tenis y su nuevo Tesla, mientras yo sostenía a Sofía en la esquina del cuarto, invisible como siempre. «Doctor», traté de interrumpir una vez. «Ella parece estar...» «La servidumbre no necesita participar en discusiones médicas», me cortó la señora Harrison con una sonrisa que podría congelar agua. El doctor asintió, ajustó su reloj caro y siguió hablando sobre el rendimiento de su portafolio de inversiones. Esa noche, pesé a Sofía en la báscula de la cocina cuando todos dormían. Había perdido otras 4 onzas desde la semana anterior. 4 onzas tal vez no te suene mucho, pero en un bebé de 6 meses es la diferencia entre prosperar y fallar. Documenté todo en una libretita que guardaba escondida en el bolsillo de mi delantal. Fechas, pesos, cuánta fórmula tomaba, cuánta retenía. Estaba creando evidencia que nadie quería ver. Verás, yo sabía de bebés. Antes de llegar al DF, antes de volverme invisible, crié 3 hijos propios en Puebla. Perdí uno por neumonía cuando el hospital dijo que no podíamos pagar la estancia prolongada.
Mandé otro a vivir con mi hermana cuando no pude encontrar trabajo después de que cerraron la fábrica textil. Mi menor, mi hija Marie, era en quien pensaba cada noche mientras arrullaba a Sofía para que durmiera en esa guardería de millones. Marie tenía 32 años ahora, trabajando dobles turnos en un hospital en Puebla. Tenía hijos propios que solo había visto en fotografías. Mis nietos que me decían la señora del teléfono, porque siempre estaba trabajando, siempre mandando dinero a casa, siempre escogiendo la familia de otros sobre la mía. La fortuna Harrison se construyó sobre inversiones inteligentes y cálculos cuidadosos, pero no podían calcular el costo de la presencia de una madre. Tenían dinero en Bitcoin que fluctuaba salvajemente, generando ganancias mientras dormían. Tenían activos diversificados extendidos por mercados internacionales, pero no tenían tiempo para un bebé enfermo que lentamente se desvanecía en su propia casa. La señora Harrison siempre estaba ocupada con las juntas de sus consejos benéficos, planeando galas que recaudaban dinero para causas que nunca había tocado realmente. Cruzaba el departamento con ropa de diseñador que valía más de lo que la mayoría de las familias ganan en un año, dejando tras ella un rastro de perfume caro e indiferencia. Cuando Sofía lloraba, la señora Harrison me la entregaba con irritación, como si la niña fuera irrazonable por necesitar atención. «Clara, encárgate de esto», decía, sin siquiera voltear mientras sus tacones repiqueteaban sobre el piso de mármol. «Tengo una llamada importante sobre las nuevas inversiones de la fundación». El señor Harrison era peor en cierto modo. Al menos la frialdad de su esposa era honesta. Él ocasionalmente cargaba a Sofía cuando había visitas, posando para fotos que después aparecerían en sus redes sociales, mostrando qué familia tan amorosa eran. Pero cuando se iban las cámaras, desaparecía en su oficina, negociando acciones en mercados internacionales, moviendo dinero de maneras que no podía entender, pero de alguna manera me sentía responsable de mantener. La riqueza en ese departamento era asombrosa. Limpiaba alrededor de certificados de acciones descuidadamente dejados en las mesas, documentos mostrando rendimientos sobre inversiones que podrían haber alimentado a toda mi colonia por años. Limpiaba alrededor de laptops dejadas abiertas a aplicaciones de seguimiento de Bitcoin, viendo valores de moneda digital subir y bajar en tiempo real. Su patrimonio neto fluctuaba más en un solo día de lo que yo ganaría en toda mi vida. Pero ninguno de ese dinero podía comprarles la habilidad de notar que un bebé bajo su cuidado se moría lentamente. Empecé a quedarme despierta más tarde, revisando a Sofía cada pocas horas. Su respiración se estaba volviendo más laboriosa. Estaba tomando menos fórmula. Cuando trataba de entretenerla con juguetes o canciones, sus respuestas eran más lentas, más distantes. Era como ver una flor marchitarse en cámara lenta, y yo era la única que podía verlo suceder. «Señora Harrison», dije una mañana mientras se preparaba para su clase de yoga del mediodía, «creo que Sofía necesita más atención médica. Ella no está...» «Clara», me interrumpió, aplicándose lápiz labial sin mirarme. «No te pago para pensar. Te pago para limpiar y ocasionalmente cuidar al bebé. El Dr. Phillips es un médico excelente. Se graduó de Harvard. Creo que sabe más sobre salud infantil que alguien con tu formación». La manera en que dijo formación se sintió como una bofetada. Como si ser pobre significara que no podía amar. Como si trabajar con las manos significara que mi corazón no contaba. Como si haber criado a mis propios hijos en Puebla significara que no sabía nada sobre cuidar a los suyos en el DF. Esa tarde, llamé a Marie desde el elevador de servicio, el único lugar en el departamento donde me sentía segura de tener una conversación privada. «Mamá», dijo, y solo escuchar su voz me dieron ganas de llorar. «¿Cómo te va?» «Estoy preocupada por el bebé de acá», le dije. «Está perdiendo peso, y no me hacen caso». «¿Cómo que no te hacen caso? Has estado cuidando niños más tiempo del que su doctor ha estado vivo». Ese es exactamente el problema. Piensan que porque limpio sus pisos no puedo ver lo que le está pasando a su niña. «Mamá»,
La voz de Marie se puso seria. Tú sabes lo que estás viendo. Confía en ti misma. Salvaste a Tomasito Rodríguez cuando su mamá no podía llevarlo al doctor. Supiste que el bebé de Sheila tenía cólicos antes que su pediatra. Tienes un don. Después de colgar, me quedé en ese elevador por 10 minutos, nada más llorando en silencio. Estaba a miles de kilómetros de mi verdadera familia, preocupándome más por este bebé que sus propios tutores, y siendo tratada como si fuera invisible. Pero la invisibilidad tenía sus ventajas. Cuando no te ven, puedes verlo todo. Empecé a prestar más atención a los detalles que pensaban no importaban. El botiquín de la señora Harrison siempre estaba cerrado con llave, pero yo tenía llaves de todo. Dentro, encontré frascos de medicamento para la ansiedad, pastillas para dormir, y algo que no reconocí. Tomé fotos con mi teléfono viejo, lo que se sintió como traicionar la confianza, pero algo profundo en mis entrañas me decía que esta información podría ser importante. La oficina del señor Harrison se suponía que estaba prohibida para mí, pero el polvo no respeta límites. Entre sus documentos financieros, portafolios de inversión que valían millones, contraseñas de carteras Bitcoin escritas en notas adheribles, calendarios de pagos de dividendos que se leían como poesía para gente que entiende dinero, encontré algo que me heló la sangre. Había pólizas de seguro de vida. Sobre Sofía. La cantidad estaba escrita en números que no tenían sentido para un bebé que ni siquiera era su hija biológica. 2 millones de pesos. Más dinero del que mi familia entera había visto jamás. Más dinero de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Y todo dependía de una niña pequeña y enferma que lentamente desaparecía bajo su cuidado. También fotografié esos documentos, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Esto ya no era solo negligencia. Se sentía como algo mucho más oscuro. Esa noche, el llanto de Sofía era diferente. No el llanto demandante de un bebé saludable, sino el gemido débil de alguien que se rinde. La sostuvo contra mi pecho, sintiendo cómo sus costillas habían empezado a notarse a través de sus costados, que antes habían estado regordetes. Tenía 7 meses de edad y pesaba menos de lo que había pesado a los 4 meses. Cualquier madre habría entrado en pánico. Cualquier padre habría estado acampando en el hospital. Pero los Harrison estaban en una cena de recaudación de fondos para la salud infantil, irónicamente, donde darían discursos sobre la importancia de cuidar a los jóvenes vulnerables. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a emergencias. «Necesito una ambulancia», susurré al teléfono, escondiéndome en el cuarto de lavado. «Hay un bebé aquí que está muy enfermo». «¿Cuál es la dirección, señora?» Les di la dirección del penthouse en Polanco, sabiendo que la ubicación de lujo complicaría todo, pero ya no importándome. ¿Cuál es su relación con el menor? Dudé. ¿Qué era yo? No familia. No exactamente empleada para propósitos médicos. Era algo más difícil de definir. Soy su cuidadora. Vivo aquí. Está perdiendo peso rápidamente y la familia no ha respondido a mis preocupaciones. Vamos para allá. 20 minutos después, los paramédicos estaban en el elevador, examinando a Sofía mientras yo trataba de explicar la situación. La echaron un vistazo y estuvieron de acuerdo inmediatamente en que necesitaba cuidado hospitalario. Para cuando los Harrison regresaron de su cena benéfica, Sofía estaba en la UCI pediátrica del Hospital Español y yo estaba en el peor problema de mi vida. ¿Llamaste una ambulancia sin nuestro permiso? La voz del señor Harrison estaba fría, con una rabia que nunca había escuchado antes. ¿Tienes idea de lo que esto parece? ¿Lo que va a decir la gente? Sé cómo se ve un bebé muriendo, contesté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Y sé que salvar su vida era más importante que su reputación. La señora Harrison caminaba por el piso de mármol como un animal enjaulado. Esto es un desastre. Solo las preguntas del seguro van a ser una pesadilla. ¿Y si la prensa se entera de esta historia? Preguntas del seguro. Esa frase se me quedó clavada como una astilla. El bebé casi se muere.
dije quedito. ¿Eso no les importa para nada? Por supuesto que importa, estalló la señora Harrison. Pero hay procedimientos, protocolos. No puedes nada más llevarte al hijo de alguien al hospital sin consultar a los padres primero. No estaban aquí para consultar. Estaban en una fiesta hablando de ayudar niños mientras su niña se moría arriba. El silencio que siguió estaba espeso con el tipo de rabia que viene de ser confrontado con una verdad incómoda. La cara del señor Harrison estaba roja, y podía verlo calculando, de la misma manera que probablemente calculaba operaciones bursátiles e inversiones de Bitcoin. Clara, dijo lentamente, creo que es hora de que empieces a buscar otro puesto. Perfecto, dije, y lo decía en serio. Pero quiero saber por qué ese bebé tiene una póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos. El color se les salió de las dos caras. La señora Harrison dejó de caminar. La mano del señor Harrison se movió instintivamente hacia su bolsillo, como si estuviera alcanzando su teléfono para llamar a alguien. Eso no es asunto tuyo, dijo la señora Harrison, pero su voz había perdido su tono autoritario. Se volvió asunto mío cuando fui la única a quien le importó lo suficiente como para notar que se estaba muriendo. Caminé a mi cuartito junto a la cocina y empecé a empacar. No tenía mucho. Algunos cambios de ropa, unas fotografías de mi verdadera familia, la libreta donde había estado documentando el deterioro de Sofía. Pero ahora también tenía algo más. Fotos de esos documentos de seguro. Esa noche dormí en mi departamentito en la Doctores por primera vez en meses, y a pesar de todo, dormí profundamente. La mañana siguiente, llamé a Marie y le conté todo. Mamá, necesitas reportar esto, no solo al hospital, sino a la policía. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si solo soy una señora de la limpieza vieja que no entendió lo que estaba viendo? Mamá. La voz de Marie era firme. Nunca has estado equivocada sobre niños. Ni una vez en todos los años que te conozco. Confía en ti misma. El hospital llamó más tarde ese día. Sofía había estado deshidratada y desnutrida, pero había algo más. Los análisis de sangre mostraron rastros de sedantes, cantidades pequeñas, no lo suficiente como para ser inmediatamente peligrosas, pero suficiente para hacer que un bebé estuviera menos interesado en comer, menos activo, más propenso a dormir a través de los síntomas de lenta inanición. Alguien la había estado drogando. La detective de la policía que vino a entrevistarme era una mujer como de la edad de mi hija, con ojos bondadosos y hombros cansados. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomó copias de mis fotografías y prometió investigar minuciosamente. Señora, me dijo mientras se iba, quiero que sepa que lo que hizo probablemente salvó la vida de esa niña. Cualesquiera que sean las consecuencias que vengan de esto, recuerde que usted fue la única adulta que puso su bienestar primero. 3 semanas después, arrestaron a los Harrison. La investigación reveló que la señora Harrison había estado agregando pequeñas cantidades de su medicamento para la ansiedad a la fórmula de Sofía, no lo suficiente para matarla rápidamente, pero suficiente para hacerla deteriorarse gradualmente. El plan, creyeron los investigadores, era cobrar el dinero del seguro después de lo que habría parecido una falla trágica para Prosperar, una causa no poco común de muerte infantil. El señor Harrison alegó que no sabía lo que su esposa estaba haciendo, pero los registros financieros mostraron que ya había empezado a mover activos al extranjero, preparándose para el pago del seguro. Su vasta fortuna, construida sobre inversiones cuidadosamente calculadas y decisiones comerciales sagaces, estaba a punto de ser suplementada por el asesinato de una niña inocente. La historia salió en las noticias nacionales. Pareja millonaria acusada de envenenar bebé por dinero del seguro. Fortuna de criptomonedas no es suficiente. Rica pareja acusada de intento de asesinato. Valiente empleada doméstica salva vida de bebé. Pero no me sentía valiente. Me sentía cansada y triste y culpable de que me hubiera tomado tanto tiempo actuar decisivamente.
Sofía se fue a vivir con la hermana de la señora Harrison en Guadalajara, una mujer que realmente quería niños y había estado peleando por la custodia desde el accidente original. Recibía actualizaciones a través de la detective. Sofía estaba sana, subiendo de peso, riéndose otra vez. Nunca recordaría este capítulo de su vida, lo cual, probablemente, era una misericordia. En cuanto a mí, estaba desempleada a los 63 años con una carta de recomendación que básicamente no servía. ¿Quién quiere contratar a alguien que le habló a la policía sobre sus empleadores anteriores, aunque fuera por las razones correctas? Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en años, había escogido mi conciencia sobre mi sueldo. Había hablado en vez de quedarme invisible. Se sentía aterrador y liberador a la vez. Usé mis ahorros. Dinero que había estado guardando para emergencias mientras trabajaba para gente que gastaba más en una cena de lo que yo ganaba en un mes. Para comprar un boleto de avión a Puebla, iba a casa a visitar a Marie y conocer a mis nietos en persona por primera vez. Parada en ese aeropuerto de Puebla, esperando que Marie me recogiera, me di cuenta de algo profundo. Había estado tan ocupada siendo invisible en la vida de otros que me había hecho invisible en la mía propia. Mi hija apenas me conocía. Mis nietos eran extraños. Había pasado 12 años amando al hijo de alguien más, mientras me olvidaba de amar a mi propia familia. Marie me abrazó en la recogida de equipajes, y lloré ahí mismo frente a todos. Así se sentía ser vista. Así se sentía importar. «Mamá», me dijo, «estoy muy orgullosa de ti. Salvaste a ese bebé. Pero más que eso, te encontraste a ti misma». Me quedé en Puebla 2 meses, jugué con mis nietos. Ayudé a Marie en su casa, cociné comidas para mi familia, en vez de preparar fórmula orgánica para gente que no se habría importado si desaparecía. Empecé a recordar quién era Clara antes de volverse invisible. Pero también sabía que no podía huir del DF completamente. Esta ciudad me había probado y quebrado, y últimamente revelado algo importante sobre quién podía ser cuando más importaba. Regresé a la Doctores y encontré un departamentito cerca del metro, con ventanas que realmente abrían y una escalera de emergencia donde podía sentarme en las tardes. Empecé a trabajar para una agencia que colocaba cuidadoras con experiencia, con familias que realmente necesitaban ayuda. No gente que quería que alguien fuera invisible mientras vivían sus vidas. Mi primera cliente nueva fue la señora Chen, una mujer mayor recuperándose de cirugía de cadera. Vivía en un departamento lleno de cosas en la Juárez, rodeada de fotografías de familia y plantas que necesitaban riego. En mi primer día, hizo té y preguntó sobre mi experiencia. «He estado cuidando gente por mucho tiempo», le dije con cuidado, sin saber cuánto revelar. «Qué bueno», dijo, acomodándose en su silla favorita. «Entonces, ¿sabes la diferencia entre cuidar a alguien y realmente preocuparte por ellos?» Sonreí. «Sí, señora, la sé. Trabajar para la señora Chen era como bálsamo en una herida que no sabía que tenía. Decía buenos días cuando llegaba. Preguntaba por mi familia. Cuando me dio gripa, se preocupó por mí y insistió en que me tomara tiempo para recuperarme apropiadamente. Me pagaba a tiempo, siempre, y nunca me hizo sentir como una molestia por existir en su espacio. También me enseñó cosas, cómo invertir cantidades pequeñas de dinero sabiamente, cómo reconocer las señales de abuso financiero, cómo poner límites con empleadores que querían aprovecharse de la bondad. ¿Sabes cuál era tu problema?, me dijo una tarde mientras la ayudaba con ejercicios de terapia física. Pensabas que ser buena significaba ser invisible. Pero ser buena significa ser vista y escoger hacer lo correcto de todos modos. 6 meses después de que terminó el juicio de Harrison, ambos recibieron sentencias suspendidas y libertad condicional. Porque la gente rica rara vez va a la cárcel por intento de asesinato, aparentemente, recibí una llamada inesperada. «Señora Clara, soy Jennifer Martínez de 60 Minutos. Estamos haciendo una historia sobre su caso y nos gustaría entrevistarla. No creo que tenga algo que decir que no se haya dicho ya».
Realmente creemos que sí. Hemos estado investigando casos similares por todo el país, y creemos que lo que vivió representa un patrón más grande de cómo se trata a las trabajadoras domésticas, especialmente cuando son testigos de fechorías de sus empleadores. Pensé por una semana. Parte de mí quería quedarme invisible, dejar que mi pequeño momento de valentía fuera suficiente. Pero seguí pensando en otras mujeres como yo, trabajando en casas donde podrían ser las únicas prestando atención. Las únicas que podrían ver algo importante que todos los demás estaban demasiado ocupados o demasiado privilegiados para notar. La entrevista se transmitió un domingo por la noche. La vi en la sala de la señora Chen, rodeada de sus plantas y fotografías, tomando té y sintiéndome nerviosa sobre cómo me retratarían. Pero cuando me vi en televisión, no vi una empleada doméstica invisible. Vi una mujer que había encontrado su voz en el momento exacto correcto. Vi a alguien que había escogido valentía sobre comodidad, verdad sobre seguridad. La respuesta fue abrumadora. Cartas de otras trabajadoras domésticas que habían sido testigos de negligencia o abuso, pero habían tenido miedo de hablar. Mensajes de familias agradeciéndome por abogar por niños vulnerables. Ofertas de trabajo de agencias que específicamente querían a alguien con mi experiencia y valor moral. Una carta sobresalió. Era de los nuevos tutores de Sofía en Guadalajara, con una fotografía de ella a los 18 meses. Regordeta, sonriente, saludable. La carta decía simplemente: «Gracias por darnos la oportunidad de amarla apropiadamente. Mantengo esa fotografía en mi refrigerador ahora, junto a fotos de mis propios nietos. Ambas me recuerdan que el amor no es sobre ser invisible o conveniente. El amor es sobre prestar atención, hablar y escoger lo que está bien aunque sea difícil. Los fines de semana, soy voluntaria en un centro comunitario en La Doctores, enseñando a otras trabajadoras domésticas sobre sus derechos, cómo documentar preocupaciones y cuándo buscar ayuda. Muchas de ellas son inmigrantes como yo alguna vez fui, moviéndose del campo a la ciudad, cargando sueños y desesperación en medida igual. Ustedes tienen ojos, les digo. Tienen voces. Tienen el derecho de ser vistas y escuchadas, especialmente cuando alguien vulnerable necesita su ayuda. Algunas asienten educadamente, y puedo decir que piensan que soy ingenua. Necesitan sus trabajos. No pueden permitirse hacer olas. Tienen familias que dependen de ellas, igual que yo tenía. Entiendo. Pero también sé que quedarse invisible no las protege de la crueldad de otros. Solo las hace cómplices en ella. El mes pasado, Marie me visitó en el DF con sus hijos. Viajamos juntas en el metro, caminamos por Chapultepec, visitamos el Palacio de Bellas Artes. Mientras estábamos viendo pinturas que valían millones de pesos, mi nieta me preguntó en qué trabajaba antes. Cuidé gente, le dije. Pero me olvidé de cuidarme a mí misma. ¿Y ahora qué haces? Pensé en la señora Chen esperándome con té de la tarde. Pensé en las mujeres que venían a mis talleres, aprendiendo a abogarse a sí mismas. Pensé en Sofía, sana y feliz en Guadalajara. Pensé en los detectives que todavía me llamaban ocasionalmente para consultar sobre casos involucrando trabajadoras domésticas que habían sido testigos de situaciones preocupantes. Ahora cuido gente que quiere ser cuidada, y me cuido a mí también. Eso suena mejor, dijo y tomó mi mano. Caminando por Chapultepec ese día, podía ver el penthouse donde solía trabajar. El edificio se veía más pequeño de alguna manera, menos imponente. No sentí nada viéndolo, ni enojo, ni tristeza, ni miedo. Solo la satisfacción tranquila de haber sobrevivido a algo que pudo haberme destruido. Esa noche, después de que Marie y los niños regresaron a su hotel, me senté en mi escalera de emergencia viendo las luces de la ciudad prenderse. La Doctores se extendía abajo de mí como una constelación de sueños pequeños y esperanzas grandes. En algún lugar en esta colonia había mujeres como yo solía ser, trabajando empleos invisibles, mandando dinero a familias distantes, cargando amor que nadie veía.
Quería que supieran lo que desearía haber sabido. Ser invisible no te hace segura. Hablar no te hace desechable. Tu voz importa, especialmente cuando eres la única dispuesta a usarla para proteger a alguien que no se puede proteger a sí mismo. El caso Harrison cambió leyes en el DF sobre reportes obligatorios para trabajadoras domésticas. Si alguien en mi posición ahora es testigo de señales de abuso infantil o negligencia, están legalmente protegidas por reportarlo, y los empleadores pueden enfrentar consecuencias serias por tomar represalias. No es suficiente, pero es un comienzo. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada. Si me hubiera convencido de que la salud en deterioro de Sofía no era mi responsabilidad. Si hubiera escogido mi sueldo sobre mi conciencia. Sé la respuesta. Sofía habría muerto lentamente en esa guardería cara, mientras 2 personas contaban dinero que habían ganado envenenando a un bebé. El pago del seguro habría sido invertido en más criptomonedas y portafolios de acciones. La pareja millonaria habría asistido a su funeral viéndose apropiadamente acongojados, aceptado pésames de sus amigos ricos y seguido a la siguiente oportunidad rentable. Y yo habría cargado ese conocimiento por el resto de mi vida, sabiendo que pude haber hablado, y escogí el silencio en su lugar. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que una mujer invisible se volvió visible en el momento exacto, cuando la visibilidad importó más. Lo que pasó fue que el amor triunfó sobre el dinero. El valor superó al miedo. Y un bebé vivió porque alguien se preocupó más por su vida que por su propia comodidad. Tengo 74 años ahora. Mis manos están más artríticas de lo que solían estar, y me muevo un poco más lentamente. Pero mi voz es más fuerte de lo que ha estado jamás. Cuando veo injusticia, hablo. Cuando soy testigo de negligencia, actúo. Cuando alguien vulnerable necesita apoyo, me pongo de pie. La señora Chen falleció el año pasado, pacíficamente, mientras dormía después de una vida completa rodeada de familia que la adoraba. En su funeral, su nieto me agradeció por ayudar a su abuela a mantener su dignidad e independencia en sus años finales. Dijo que la veía como persona, no como problema, me dijo. Eso hizo toda la diferencia. Trabajo medio tiempo ahora para una agencia que se especializa en cuidado de ancianos, enfocándome en clientes que necesitan no solo asistencia física, sino apoyo emocional. Pagan bien, tratan a sus empleadas con respeto y nos motivan a hablar si notamos algo preocupante sobre el cuidado del cliente. Es trabajo diferente al que estoy acostumbrada, en cierta forma. Estos clientes quieren ser vistos, quieren conversación, compañía, reconocimiento de que todavía importan. Pero de otras maneras, es exactamente lo mismo. Se trata de prestar atención a gente vulnerable y asegurar que reciban el cuidado que merecen. La semana pasada, empecé a entrenar a una joven llamada Rosa que me recordó a mí misma hace 30 años. Estaba nerviosa sobre hablar si veía algo mal, temerosa de perder un trabajo que necesitaba desesperadamente. ¿Y si me corren?, preguntó durante nuestra sesión de entrenamiento. ¿Y si te quedas callada y alguien sale lastimado porque tuviste miedo?, le pregunté de vuelta. ¿Con cuál consecuencia podrías vivir? Pensó por mucho tiempo. No podría vivir con que alguien saliera lastimado porque tenía miedo. Entonces ya sabes lo que necesitas saber. Le di una libretita pequeña, del mismo tipo que usé para documentar el deterioro de Sofía. Lleva registro de lo que ves. Confía en tus instintos. Recuerda que importas, aunque otras personas actúen como si no. Rosa asintió, guardándose la libreta en el bolsillo. Viéndola, me vi a mí misma aprendiendo a ser visible otra vez, aprendiendo a confiar que mis observaciones y preocupaciones eran válidas, aunque gente más educada, rica y poderosa las desestimara. En mis días libres, visito a Sofía a veces. Tiene 5 años ahora, viviendo en una casa llena de risa y mascotas y el tipo de caos que viene de ser verdaderamente querida. No se acuerda de mí, por supuesto,
pero su tía tutora siempre me recibe calurosamente. Pregunta por qué te llamo su ángel guardián, me dijo su tía la última visita. Le digo que algunas personas están puestas en nuestras vidas en el momento exacto correcto, para asegurarse de que el amor gane sobre todo lo demás. Sofía me abrazó para despedirse ese día, y pensé en lo diferente que se sintió esto de sostenerla como bebé enferma en ese penthouse frío. Este era el abrazo de una niña saludable que sabía que era amada, que nunca había experimentado un momento de duda sobre si importaba. Por eso peleé, me di cuenta. No solo por su vida, sino por su derecho a saber que era preciosa para alguien. Su derecho a crecer en un lugar donde su bienestar importara más que el dinero, donde los adultos a su alrededor prestaran atención porque la amaban, no porque estaban calculando su valor de mercado. Estos días, duermo bien la mayoría de las noches. Cuando despierto, hago café en mi propia cocina, riego mis plantas en la escalera de emergencia y me tomo mi tiempo preparándome para lo que el día traiga. Tengo suficiente dinero ahorrado para sentirme segura, suficiente trabajo para sentirme útil y suficiente amor en mi vida para sentirme vista. Ya no soy invisible. Pero más importante, he aprendido que nunca lo fui realmente. Solo estaba rodeada de gente que escogía no verme, gente que se beneficiaba de mi invisibilidad. La diferencia entre ser invisible y ser ignorada es elección. La elección de otras personas de pasarte por alto no te hace menos real, menos importante, menos merecedora de respeto y consideración. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes. Ojalá hubiera hablado antes, confiado en mí misma más completamente, demandado ser vista mucho antes de que la vida de un bebé colgara en la balanza. Pero el arrepentimiento es un lujo que no me puedo permitir. En su lugar, me enfoco en lo que sé ahora, lo que puedo enseñar a otras mujeres que están donde yo solía estar, lo que puedo hacer para asegurar que otras personas vulnerables tengan defensoras que se rehúsen a quedar calladas. Cada mañana cuando despierto, me veo en el espejo y le digo buenos días a la mujer que me ve de regreso. Tiene cabello plateado y manos arrugadas y ojos cansados, pero también tiene una voz que salvó una vida y un valor que se hizo más fuerte con el uso. Importa. Siempre importó. Solo le tomó un tiempo darse cuenta de eso. 3 meses después de que se transmitió la entrevista de 60 minutos, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era de una mujer llamada Dra. Sarah Williams, directora de una nueva organización sin fines de lucro llamada Protección de Testigos. No del tipo gubernamental, sino protección para trabajadoras domésticas que son testigos de abuso y necesitan apoyo para reportarlo con seguridad. Clara, me dijo, hemos estado siguiendo su historia y nos gustaría ofrecerle un puesto como nuestra primera directora de alcance comunitario. Necesitamos a alguien que entienda lo que es estar en su situación. Alguien que pueda enseñar a otras trabajadoras cómo documentar preocupaciones apropiadamente y navegar el proceso de reportes. El sueldo era más de lo que había ganado jamás en mi vida. Pero eso no fue lo que me movió. Fue la oportunidad de transformar mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otras mujeres a encontrar sus voces antes de que fuera demasiado tarde. Tengo 74 años, le dije. ¿Están seguras de que quieren a alguien de mi edad empezando una carrera nueva? Señora Clara, se rió. No está empezando una carrera nueva. Finalmente se le está pagando apropiadamente por el trabajo que ha estado haciendo toda la vida. Proteger gente vulnerable y defendiendo lo que es correcto. Mi primer día en protección de testigos, me senté en una oficina real con mi nombre en la puerta. Clara Rodríguez, directora de alcance comunitario. Había una ventana con vista a un parquecito donde niños jugaban mientras sus nanas y niñeras los cuidaban cuidadosamente. Algunas de esas cuidadoras probablemente estaban en situaciones como la que yo había estado, viendo cosas que las preocupaban, pero temerosas de hablar. Esa se volvió mi misión. La doctora Williams y su equipo habían creado una línea confidencial
donde trabajadoras domésticas podían reportar preocupaciones y recibir consejo legal. Proporcionaban servicios de traducción, representación legal, y más importante, le creían a las trabajadoras que llamaban. En mi primer año, ayudé a establecer casas seguras donde mujeres podían quedarse si las corrían por reportar abuso. Creé programas de entrenamiento que enseñaban a cuidadoras cómo documentar evidencia apropiadamente. Las mismas técnicas que había tropezado con Sofía, pero ahora formalizadas y legales. Trabajé con legisladores para fortalecer las leyes que protegen a trabajadoras domésticas que reportan fechorías. Pero la parte más importante de mi trabajo era la más simple. Escuchaba sus historias. Estaba Carmen, que notó que el señor mayor que cuidaba tenía moretones que no correspondían con sus supuestas caídas. Su hijo le estaba robando sus cheques de seguridad social y se ponía violento cuando el viejito hacía preguntas. Carmen tenía miedo de reportarlo porque era indocumentada y temía la deportación más que nada. Estaba Janet, que se dio cuenta de que la hija adolescente en la casa donde trabajaba estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro. La madre trabajaba muchas horas y se rehusaba a creerlo. Janet tenía 3 hijos propios dependiendo de sus ingresos, pero no podía dormir sabiendo lo que le pasaba a esa muchacha. Estaba Rosario, que descubrió que sus empleadores estaban manejando una operación ilegal de apuestas desde su sótano mientras ella limpiaba arriba. Había visto montones de efectivo, escuchado llamadas amenazantes y había sido testigo de juntas con hombres de aspecto peligroso. Quería reportarlo, pero estaba aterrada de represalias. La historia de cada mujer era diferente, pero todas compartían el mismo miedo, que hablar les costaría todo sin cambiar nada. Estaban atrapadas entre su conciencia y su supervivencia, igual que yo había estado. Mi trabajo era mostrarles que quedarse calladas era realmente la opción más peligrosa, que había leyes para protegerlas ahora, recursos para ayudarlas y organizaciones como la nuestra que estarían con ellas. No era trabajo fácil, algunos casos los perdimos. Mujeres que tenían demasiado miedo de tomar acción o situaciones donde no pudimos juntar suficiente evidencia para hacer una diferencia. Pero ganamos suficientes casos para importar. Niños fueron removidos de hogares peligrosos. Gente mayor fue protegida de abuso financiero. Operaciones criminales fueron cerradas. Vidas fueron salvadas. En el segundo aniversario del caso Harrison, la tía de Sofía me invitó a su fiesta de 6º cumpleaños. Volé a Guadalajara por el fin de semana, llevando un regalito y un corazón lleno de gratitud. Sofía estaba alta para su edad, con ojos brillantes y una risa contagiosa. Corrió a saludarme en la puerta como si fuera familia, aunque no tenía memoria del primer año de su vida cuando la sostenía cada día. ¿Tú eres la señora Ángel de la que habla tía Jennifer? Me preguntó con la franqueza que solo los niños poseen. Solo soy Clara, le dije. Pero me da mucho gusto verte fuerte y saludable. Tía Jennifer dice que te aseguraste de que estuviera a salvo cuando era bebé. Antes de que viniera a vivir acá, miré a su tía, preguntándome cuánto debería saber una niña de 6 años sobre la oscuridad que había sobrevivido. Sabe la verdad básica, dijo Jennifer quedito. Que había gente que no la cuidaba bien, y alguien que la amaba se aseguró de que llegara a un lugar seguro. Siempre hemos sido honestas con ella de maneras apropiadas para su edad. Durante la fiesta, vi a Sofía jugar con sus amigos en el patio. Era confiada, segura en el conocimiento de que era querida y amada. Tenía un cuarto lleno de juguetes que realmente le pertenecían, no accesorios para oportunidades fotográficas. Tenía adultos que ponían atención a sus estados de ánimo, sus necesidades, su desarrollo, no su valor potencial como pago de seguro. Esto fue lo que salvé. No solo una vida, sino un futuro. No solo un bebé, sino una niñita que crecería sabiendo que importaba. Más tarde esa noche, después de que se fueron los invitados y Sofía estaba dormida,
Jennifer y yo nos sentamos en su patio trasero hablando sobre el caso y sus secuelas. La detective me dijo que mantuvo registros detallados de todo. Dijo: la pérdida de peso de Sofía, horario de alimentación, cambios de comportamiento. Esa documentación fue crucial para el procesamiento. No lo sabía en ese momento, admití. Solo sabía que algo estaba mal y necesitaba poder probármelo a mí misma, aunque no fuera nadie más. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras estado ahí? Si hubieran contratado una cuidadora menos observadora o alguien demasiado intimidada para hablar. Me había preguntado eso, de hecho, muchas veces. Pienso en todas las otras mujeres que podrían estar en situaciones similares ahora mismo, dije. Por esa razón, hago el trabajo que hago ahora. Para que otros niños no tengan que depender de la suerte para encontrar a alguien que note y se preocupe lo suficiente para actuar. Jennifer estuvo callada por un momento, viendo la puesta de sol tapatía pintar el cielo en pasteles suaves. Sofía me pregunta a veces por qué murieron sus primeros papás, dijo finalmente. Y le digo que pasan cosas tristes que no podemos controlar. Pero también le digo que la gente buena se asegura de que el amor gane al final. Que aunque pasen cosas que den miedo, siempre hay gente que peleará para proteger a los niños. ¿Y crees que ella lo cree? Mírale. Jennifer sonrió. No tiene miedo. Confía en el mundo porque su experiencia le ha enseñado que se puede confiar en el mundo. No sabe qué tan raro es eso, o qué tan fácilmente pudo haber sido diferente. Volando de regreso al DF esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en 3 años. Había pasado de invisible a visible, de sin poder a influyente, de miedo de hablar a que me pagaran por enseñar a otros cómo encontrar sus voces. Pero el cambio más importante fue interno. Había aprendido a confiar en mí misma, a creer que mis observaciones importaban, que mis instintos eran válidos, que mi voz tenía valor. De vuelta en la Doctores, Rosa me estaba esperando con actualizaciones sobre sus propios casos. Se había vuelto una defensora habilidosa, ayudando a varias familias en su colonia a navegar el reportar preocupaciones sobre seguridad infantil y abuso de ancianos. Señorita Clara, me dijo, mostrándome su documentación más reciente. ¿Se acuerda de la señora Patterson, la de su hijo que le estaba robando? Asentí. La señora Patterson tenía 93 años, viviendo con demencia en etapa temprana, cuando Rosa notó que su hijo estaba falsificando cheques de su cuenta. El banco finalmente congeló la cuenta, y Protección de Adultos se involucró. Movieron a la señora Patterson a una casa de cuidado asistido muy bonita, y su hijo enfrenta cargos criminales. Está mucho más feliz ahora, y segura. ¿Cómo te sientes sobre haber hablado? Le pregunté. Todavía con miedo a veces, admitió Rosa, pero menos miedo del que solía tener. Y sé que hice lo correcto. La señora Patterson merecía algo mejor que tener a su propio hijo robándole. Casos como el de la señora Patterson se estaban volviendo más comunes conforme se corría la voz sobre nuestra organización. Hijos adultos aprovechándose de padres envejecientes. Instalaciones de cuidado recortando gastos en seguridad. Familias foster que tomaban niños por los pagos mensuales, pero proporcionaban cuidado mínimo. Cada caso me recordó a Sofía. Gente vulnerable dependiendo de otros para sus necesidades básicas, frecuentemente invisible a los sistemas que se suponía que las protegían, notadas principalmente por las mujeres que limpiaban sus casas y preparaban sus comidas y ayudaban con su cuidado diario. Las mujeres que se suponía que eran invisibles. Una tarde, estaba entrenando un grupo de trabajadoras domésticas nuevas cuando una joven llamada Ana levantó la mano. «Señorita Clara», dijo en inglés fuertemente acentuado, «¿qué tal si la familia es buena conmigo, pero los veo siendo malos con sus niños? ¿Qué tal si me pagan bien y me tratan con respeto, pero sé que están lastimando a sus hijos?» Era una pregunta complicada, una de la cual escuchaba variaciones regularmente. La culpa de reportar gente que había sido amable contigo personalmente,
aunque supieras que estaban causando daño a otros. Ana, dije, la bondad hacia ti no cancela la crueldad hacia los niños. La gente buena puede hacer cosas malas, pero eso no hace las cosas malas aceptables. Tu trabajo no es juzgar si merecen castigo, sino asegurarte de que la gente vulnerable reciba protección. Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si malentendí algo? Entonces los investigadores lo descubrirán. Ese es su trabajo. Tu trabajo es reportar lo que has observado y dejar que profesionales entrenados determinen lo que significa. Después de la sesión de entrenamiento, Ana se quedó para hablar privadamente. La familia para la que trabajo tienen gemelos, 5 años, dijo quedito. Los papás pelean mucho, a veces peleas físicas. La mamá toma durante el día, a veces tanto que se desmaya. Los niños están asustados todo el tiempo, se esconden cuando sus papás discuten. ¿Los niños están siendo lastimados directamente? No golpeados, pero no comen comidas regulares porque nadie se acuerda de darles de comer cuando los papás están peleando o tomando. Usan la misma ropa por días porque nadie está poniendo atención. La semana pasada, uno de ellos se cayó por las escaleras porque nadie lo estaba cuidando, y ni siquiera lo llevaron al doctor. Esto era negligencia, clara y simple. No lo suficientemente dramática para titulares, pero devastadora para los niños que la experimentaban. Ana, esos niños necesitan que alguien hable por ellos. No se pueden proteger a sí mismos. ¿Y si los papás se dan cuenta de que los reporté? ¿Y si me corren? ¿Y si esos niños crecen pensando que ningún adulto se preocupó lo suficiente por ellos para asegurarse de que estuvieran seguros? Ana lloró entonces, de la manera que las mujeres siempre lloraban cuando se daban cuenta de que iban a tener que escoger valor sobre comodidad. Te voy a ayudar durante todo el proceso, le prometí. No vas a estar sola en esto. 2 semanas después de que Ana había documentado varios incidentes más de negligencia, contactamos servicios de protección infantil juntas. Me senté con ella durante la entrevista, ayudando a traducir cuando su español no era suficiente para las preguntas complejas. La investigación tomó 3 meses. Durante ese tiempo, Ana siguió trabajando para la familia mientras Div monitoreaba la situación. Finalmente, los padres fueron requeridos a asistir a clases de paternidad y consejería de abuso de sustancias. A la familia se le asignó una trabajadora social que revisaba a los niños regularmente. Ana no fue corrida. De hecho, los padres nunca supieron que ella había sido quien reportó las preocupaciones. La trabajadora social simplemente explicó que alguien había llamado con una queja y la investigación era rutinaria. 6 meses después, Ana me dijo que la diferencia en esos niños era notable. Su mamá dejó de tomar tanto, dijo. Su papá consiguió ayuda para su enojo. Todavía pelean a veces, pero no como antes. Y los niños, señorita Clara, se ríen ahora. Juegan. No están asustados todo el tiempo. ¿Cómo te sientes sobre haber hablado? Orgullosa, dijo sin dudar. Salvé a esos niños de crecer con miedo. Les di la oportunidad de tener una verdadera infancia. Historias como la de Ana eran el combustible que me mantenía. Cada mujer que encontró su voz, cada niño que fue protegido, cada persona vulnerable que fue notada y defendida. Todo importaba. Todo se sumaba a algo más grande que cualquier caso o cualquier victoria. Pero también sabía que solo estábamos alcanzando una fracción de las mujeres que necesitaban nuestro apoyo. Por cada Rosa o Ana, había docenas de otras que permanecían silenciosas por miedo, necesidad o simple falta de conocimiento sobre sus opciones. Fue entonces que propuse expandir nuestro programa para incluir talleres comunitarios en idiomas aparte del español, sociedades con organizaciones de derechos de inmigrantes, y colaboración con iglesias y centros culturales donde se reunían trabajadoras domésticas. Necesitamos ir donde están, le dije a la doctora Williams durante una de nuestras juntas de planeación. Muchas de estas mujeres no tienen acceso a Internet o tiempo para investigar recursos por sí mismas. Tenemos que llevar la información directamente a ellas.
El programa de alcance expandido se lanzó en el tercer aniversario del rescate de Sofía. Tuvimos talleres en sótanos de iglesias, centros comunitarios y hasta en parques donde se reunían las nanas mientras los niños jugaban. Empezaría cada sesión de la misma manera. Mi nombre es Clara, y solía ser invisible. Trabajé por 12 años cuidando un bebé cuyos tutores legales la estaban matando lentamente. Tenía miedo de hablar porque necesitaba mi trabajo. Tenía miedo de que nadie me fuera a creer porque solo era la sirvienta. Estaba equivocada sobre las dos cosas, y mi silencio casi le cuesta la vida a una niña inocente. ¡Ah! Entonces contaría la historia de Sofía. No por drama o simpatía, sino como prueba de que hablar era posible y que podía hacer una diferencia. La respuesta fue abrumadora. Las mujeres se quedaban después de las sesiones para compartir sus propias historias, pedir ayuda con situaciones específicas, o simplemente para agradecerme por mostrarles que sus voces importaban. Estaba Elena, que había notado que su empleador estaba reclamando beneficios de desempleo mientras le pagaba por debajo de la mesa. Estaba Patricia, que se dio cuenta de que a la señora mayor que cuidaba la estaban sobremedicando su hija para mantenerla dócil. Estaba Luz, que descubrió que la familia para la que trabajaba estaba obligando a su hijo adolescente a dejar la escuela para trabajar en el restaurante familiar. Cada historia era un recordatorio de que el abuso y la negligencia no discriminan por nivel de ingresos o estatus social. Familias ricas, familias pobres, familias educadas, inmigrantes y ciudadanos. La vulnerabilidad existía en todas partes, y las mujeres que limpiaban sus casas y cocinaban su comida eran frecuentemente las únicas en posición de verla. Para el final de mi cuarto año con protección de testigos, habíamos ayudado a reportar y resolver más de 200 casos de abuso o negligencia. Habíamos proporcionado apoyo legal a docenas de mujeres que enfrentaron represalias por hablar. Habíamos cabildado exitosamente por leyes más fuertes protegiendo a trabajadoras domésticas que reportaban preocupaciones sobre sus empleadores. Pero más que los números, lo que me importó fueron las vidas individuales que cambiaron, niños que fueron protegidos, gente mayor que estaba a salvo, trabajadoras que descubrieron que tenían poder que nunca supieron que poseían. En una noche tibia de mayo, estaba sentada en mi escalera de emergencia en la Doctores, disfrutando la puesta del sol y los sonidos del barrio cobrando vida después del trabajo, cuando sonó mi teléfono. Era Jennifer, la tía de Sofía. Clara, espero que no te moleste que llame, pero Sofía ha estado preguntando si podía hablar contigo. Ha estado aprendiendo sobre héroes en la escuela y quiere hacerte algunas preguntas para un proyecto. Mi corazón se calenté al pensar en Sofía, ahora de 7 años, pensando en mí como una heroína. Ciertamente no me sentía heroica la mayoría de los días. Me sentía como alguien que se había tropezado con la decisión correcta después de casi tomar la equivocada. Por supuesto, le dije a Jennifer. Pásamela. Señorita Clara. La voz de Sofía era brillante y emocionada. Tía Jennifer dice que me salvaste cuando era bebé. Quiero saber qué hace que alguien sea lo suficientemente valiente para salvar gente. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo le explicas el valor a una niña de 7 años? ¿Cómo hablas sobre la intersección del miedo y el amor, la autopreservación y la obligación moral? Bueno, Sofía, dije finalmente. Creo que la valentía pasa cuando te preocupas más por hacer lo que está bien que por lo que te pueda pasar por hacerlo. No es que no tengas miedo, es que tienes más miedo de lo que pasa si te quedas callada. ¿Tenías miedo cuando llamaste la ambulancia por mí? Mucho miedo, admití. Tenía miedo de que fuera a perder mi trabajo. Tenía miedo de que tus tutores se fueran a enojar conmigo. Tenía miedo de que tal vez estaba equivocada sobre qué tan enferma estabas. Pero, ¿llamaste de todos modos? Llamé de todos modos, porque tenía más miedo de lo que te fuera a pasar si no llamaba. ¿Y eso es lo que hace a alguien un héroe? ¿Hacer lo que es correcto aunque tengas miedo? De la boca de los niños, como decía mi abuela.
Creo que eso es exactamente lo que es, corazón. Los héroes no son gente que no tiene miedo. Los héroes son gente que tiene miedo, pero hacen lo correcto de todos modos. Después de que colgamos, me quedé en esa escalera de emergencia por otra hora, pensando en la pregunta de Sofía y mi respuesta. ¿Me había vuelto una heroína? Todavía no me sentía como una. Se suponía que los héroes eran fuertes y confiados, ¿no? Se suponía que sabían desde el principio cuál era lo correcto y cómo hacerlo. Yo había estado tropezando en la oscuridad, temerosa e insegura, tomando decisiones basadas en instinto más que en conocimiento. Había dejado que el miedo me paralizara por meses antes de finalmente actuar. Me había cuestionado cada paso del camino. Pero tal vez ese era exactamente el punto. Tal vez el heroísmo no era sobre no tener miedo. Tal vez era sobre tener miedo y actuar de todos modos. Tal vez era sobre ser ordinaria e inadecuada, y aún así escoger pararse entre el daño y la gente que no se podía proteger a sí misma. Tal vez cada mujer que había venido a través de nuestros talleres y decidido hablar por un niño o adulto vulnerable era una heroína. Tal vez el valor no era un momento dramático y cinematográfico de revelación, sino una decisión silenciosa tomada en esquinas de cocina y elevadores de servicio y momentos de ser testigo de sufrimiento que nadie más reconocería. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en años. Quería capturar esa conversación con Sofía, su sabiduría inocente sobre la naturaleza del heroísmo, y mi propio reconocimiento lento de que tal vez me había vuelto algo que nunca esperé ser. Pero más que eso, quería documentar este momento en mi vida cuando finalmente podía decir que ser invisible me había hecho visible, que perder todo me había ayudado a encontrar lo que más importaba, y que la peor experiencia de mi vida se había vuelto la fundación para el mejor trabajo que haría jamás. Tenía 76 años, viviendo sola en un departamento pequeño en la Doctores, trabajando en un empleo que nunca imaginé que existía. Había encontrado mi voz tan tarde en la vida que a veces me preguntaba si había desperdiciado todos los años cuando me quedé callada. Pero entonces recordaría a los gemelos de Ana, sanos y felices ahora. Pensaría en la señora Patterson, segura en su casa de cuidado asistido. Me imaginaría a Sofía corriendo por el patio de su tía, segura en el conocimiento de que era amada y protegida. Cada vida que tocamos, cada mujer que encontró su valor, cada persona vulnerable que fue notada y defendida. Todo se extendía hacia afuera de maneras que nunca conocería o entendería completamente. La mujer invisible se había vuelto visible. La mujer sin voz había encontrado su voz. La mujer sin poder había descubierto que tenía más poder del que jamás imaginó. Y esta noche, escribiendo en mi diario bajo la luz de la Ciudad de México afuera de mis ventanas, finalmente entendí lo que Sofía había visto tan claramente. Que el heroísmo no es sobre ser perfecta o sin miedo o fuerte. Es sobre preocuparse más por el bienestar de otras personas que por tu propia comodidad. Es sobre hablar cuando el silencio sería más fácil. Es sobre escoger amor sobre miedo, una y otra vez, hasta que escoger amor se vuelve quien eres. Esta es mi historia. Pero también es tu historia. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido miedo de hablar, si alguna vez te has preguntado si tu voz podría posiblemente importar en un mundo que parece determinado a no escucharla. Tu voz importa, tus observaciones cuentan, tu valor, aunque sea imperfecto y temeroso, puede cambiar todo para alguien que necesita un defensor. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has sabido algo importante que gente con más poder que tú se rehusó a escuchar? ¿Alguna vez has tenido que escoger entre tu seguridad y tu conciencia? Si esta historia te llegó al corazón, si has caminado en zapatos similares a los míos, quiero que sepas que tu voz importa. Tus observaciones cuentan. Tus instintos valen la pena confiar en ellos. Comparte tu historia en los comentarios abajo. Asegurémonos de que nadie tenga que sentirse invisible nunca más.
Si esta historia te conmovió, por favor deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te veo en la siguiente historia.